capítulo 5. Llegamos al estudio número 14 y hoy terminamos el capítulo número 5 y empezamos el capítulo número 6. Bien, el apóstol Pablo nos continúa hablando acerca de la familia cristiana o el hogar cristiano. Dice el encabezado de mi Biblia, dice el hogar cristiano. Así que la palabra de Dios tiene información para todos, y suple las necesidades de nuestra vida completa. Así que llegamos al capítulo 5, pero ¿qué les parece si hacemos una oración antes de comenzar? Cerremos nuestros ojos y presentémonos ante Dios para poder continuar con este servicio. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias porque ya estamos aquí, finalmente pudimos llegar, Señor. Gracias porque tú nos trajiste con bien a este lugar, Señor. En este momento, Padre, yo te pido por las necesidades de mis hermanos, Señor. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus vidas, Padre. Yo te pido, Señor, que tú seas con sus matrimonios, Padre, con la necesidad que hay con su esposo, con los hijos, con la esposa, con las hijas, Señor. Tú que todo lo ves, todo lo observas, Señor, tú sabes lo que ellos necesitan. A veces tal vez no te lo han pedido, Señor, pero tú sabes lo que ellos necesitan, Padre. Ayúdalos, por favor, en sus tribulaciones, en sus luchas, y a poder llevar sus vidas, Señor, y sus matrimonios, y sus familias, poderoso Dios. En este momento, Padre, yo te pido que tomes el control de nuestras mentes y también del ambiente. Y es muy necesario, Señor, que tomes también el control de mis palabras, Padre. Ayúdame a hablar con claridad para que pueda ser entendido, Señor, y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En Cristo Jesús oramos, amén. Amén. Muy bien, mi estimado hermano. Entramos en los últimos capítulos del último versículo del capítulo 5, ya vamos terminando el capítulo, el libro de los Efesios, y es muy impresionante cómo va aterrizando el apóstol Pablo en sus escritos. Ahora nos toca estudiar acerca de los deberes de cada uno de los miembros de la familia. Recuerden que las familias cristianas, Dios desea tener familias cristianas saludables, familias cristianas que puedan sobresalir, que puedan alumbrar en medio de las tinieblas, que puedan ser ejemplos a otros matrimonios o a otras familias. Muchos jóvenes por eso no se casan o por eso no tienen el deseo de casarse, porque miran a las familias cristianas, sus vidas o cómo sobrellevan, y muchos dicen, pues, ¿para qué? Si eso es casarse o si eso es tener hijos, pues mejor me quedo solo. Entonces las familias cristianas o los matrimonios cristianos deben de ser ejemplos para los jóvenes, para otros que van directo al matrimonio. Deben de alumbrar como matrimonio, debemos de alumbrar como familia. Y ahora el apóstol Pablo se encarga de darnos a las responsabilidades de cada uno de los miembros de la familia en el hogar. Así como tenemos responsabilidades y obligaciones en la iglesia, también tenemos responsabilidades y obligaciones en el trabajo. Bueno, pues en el hogar es exactamente lo mismo. Vamos a hablar, ¿qué les parece si primero hablamos de los deberes del hombre, pastor? Empecemos con el varón, con el hombre en la casa. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo, lo que el apóstol Pedro, lo que la Biblia dice acerca de los deberes de los hombres en el hogar.
en el hogar. En primer lugar, la Biblia nos habla o nos dice en Efesios 5:25, dice, maridos, ¿qué dice? Usted se lo sabe. Amad a vuestras mujeres, e inmediatamente pone un ejemplo, y qué gran ejemplo pone el apóstol. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Note, hermanos, que aquí el mandamiento de amar se lo da al hombre, no a la mujer. Dios, a través del apóstol Pablo, no le dice, mujeres, amen a sus esposos. ¿Verdad que no dice eso el texto? El mandamiento va directo hacia el hombre. Amad a vuestras mujeres. Ahora usted puede preguntar, ¿y qué hay con las mujeres? Bueno, eso vamos a hablar más adelante, porque también tiene sus responsabilidades. Entonces, el mandamiento es directo hacia el hombre. Amen a sus mujeres. Ahora, amar o el amor que tiene que demostrar el hombre. En primer lugar, el amor se dice, el amor se expresa. Cuando es algo positivo, uno tiene que decirlo. Cuando es algo negativo, mejor frene su lengua, sus labios, porque va a dañar a la persona. Pero cuando es algo positivo, hermano, usted no lo guarde, usted expréselo a su esposa. A las mujeres les gusta que les digan que las aman, que las quieren, que se preocupan. O sea, cuando el oído escucha algo bonito, sus sentimientos y sus emociones. Entonces, cuando es algo positivo, dígaselo a su mujer. Cuando es algo negativo, guárdeselo, no, eso quédeselo para usted. Pero cuando es algo positivo, el amor se dice, el amor se expresa con palabras. Ahora, eso que usted expresa con palabras, lo tiene que demostrar con hechos. Porque al final de cuentas, las palabras se las lleva el viento. Entonces, demostrar ese amor que usted dice tener a su esposa es demostrarlo con hechos, con acciones, para que ese amor se vuelva real y se vuelva genuino. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo, te amo, a su amada, a su esposa, a su compañera? Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted la abrazó, la besó y le dijo, te amo, estoy muy contento? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo palabras bonitas a su esposa, a su esposa? ¿Cuándo fue la última vez que usted le demostró con hechos esas palabras que usted le dijo anteriormente? Entonces, es necesario decirlo, es necesario expresar lo que hay adentro, más cuando es de edificación o de ánimo, de aliento para ella. A ella no le interesa tanto escuchar cosas negativas, cosas que dañan a sus sentimientos. Eso guárdeselo a usted. Pero a ellas les encanta escuchar cosas bonitas, como cuando la enamoró. El amor se dice y se demuestra. Amar implica cuidar a su esposa. Amar implica protegerla. Amar implica respetarla. Amar implica atenderla. Desde el momento en que usted se casó con ella, dejó de vivir para usted y empezó a vivir para ella. Ahora, antes usted se preocupaba por sus necesidades, por sus deseos, por sus anhelos, por lo que usted ahora va a dejar a un lado un poco de eso y ahorita se va a preocupar en ella. En ella. El amor es cuidar, amar es proteger. Una mujer se siente o desea sentirse protegida por él. Una mujer, una de las necesidades de una mujer es sentirse protegida por él, por su esposo. El amor también, amar es respetar a su esposa. ¿Cómo se comporta usted cuando no está con ella?
¿Cómo se comporta usted enfrente de las mujeres? ¿Sabe frenar sus emociones? ¿Sabe frenar sus sentimientos? ¿Sabe frenar sus pensamientos? Recuerde que sus emociones, sentimientos y pensamientos ya no estarán dirigidos a ellas, ahora solo a su esposa. ¿Cómo es su comportamiento y su actitud cuando mira a una mujer atractiva? ¿Cuál es el carácter que usted demuestra cuando mira a mujeres en la calle que no son sus esposas y que le parecen atractivas? ¿Cuál es su actitud, su carácter, su integridad hacia su esposa? Porque ella no está ahí. Pero amar es respetar. Amar es atender a su esposa. Es suplir sus necesidades, sus anhelos. Es vivir para ella. Amar implica también caminar con ella. Como cuando eran novios, como cuando usted estaba en el proceso de enamorarla. Caminar, salir, agarrarla de la mano y caminar juntos y empezar a platicar, a conversar. Hay mucho que platicar. Amar implica sufrir con ella, sufrir en sus enfermedades, sufrir en sus desánimos, sufrir cuando está enferma, cuando está desanimada, cuando algo le ha golpeado, es sufrir con ella, es llorar con ella. También amar implica reír con ella, reír en sus triunfos, reír en sus logros, reír cuando todo está bien, reír de los niños, reír simplemente por reír. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó con su esposa y empezaron a ver el Chavo del Ocho y estar riendo los dos juntos ahí? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes comían pizza y empezaban ahí a platicar como cuando se empezaban a conocer? Eso implica amar a su esposa. Amar. Amar también implica abstenerse de muchas cosas que le perjudican. Yo me imagino que su esposa desea tener a un esposo con largos años de vida y muy saludable. Que llegue a los 50, 60, 70 años y todavía se vea bien físicamente, bien saludablemente, para poder disfrutar con ella. Entonces, amar implica dejar de comer pizza, tantas hamburguesas. Amar implica dejar de tomar Coca-Cola todos los días, porque su esposa la quiere ver saludable, la quiere ver con largos años de vida para que ella disfrute con usted muchos años. Amar implica dejar de ver la televisión y para estar con su esposa. Imagínense, su esposa en la habitación y usted ahí sentado viendo el fútbol. Amar también implica dejar exceso de trabajo. Muchos matrimonios, eso es uno de los fracasos, que el hombre se enfoca mucho en el trabajar, pasa tiempo en el trabajo y descuidó a su esposa. Eso es un error muy grave de ustedes los varones. El exceso de trabajo y el descuido de la esposa. Entonces, he aquí la importancia de amar. Ese es el mandamiento del hombre, de Dios hacia el hombre. Amen a su esposa. Y el amor lo hemos explicado qué es amar y qué es amar a su esposa. Ahora también el hombre también, aparte de tener ese mandamiento, de cumplir ese mandamiento hacia su esposa, también tiene deberes hacia sus hijos, ya siendo un padre. Entonces, el hombre, el varón, tiene 3 oficios básicos o fundamentales en el hogar. Hay más, pero los más importantes. Entonces, el padre o el varón en el hogar tiene que cumplir la función de líder, de sacerdote y de pastor. 3 funciones. Los padres son pastores de un pequeño rebaño. Entonces, en primer lugar, el padre tiene la obligación de ser líder en la casa. Él es la cabeza del hogar.
Recuerde que la Biblia dice que el hombre es cabeza de ¿quién? De la mujer. Entonces Dios lo quiso así. Dios quiso que el líder del hogar sea el hombre, no la mujer. Dios así lo estableció. Entonces, ¿por qué tiene que haber un líder? Porque él es quien va a dirigir ese hogar. No puede haber dos líderes en un hogar. No puede haber dos pastores principales en una congregación, porque entonces a quién le hacemos caso. No puede haber dos presidentes. Tampoco puede haber dos capitanes en un equipo de fútbol. Entonces, un líder, un cabeza, quien se encarga de guiar su familia hacia adelante. Y esa responsabilidad es del hombre. La responsabilidad de guiar a su familia, y dentro de esa responsabilidad él tiene la obligación de proveer hacia su familia. No es la mujer, es el hombre. ¿Y cuántos hombres que no cumplen esa función? Que no les gusta trabajar. Entonces, también suplir las necesidades económicas de la familia. Es alimentar a su esposa y a sus hijos. Es vestirlos. Es traerles, suplir las necesidades básicas de su familia. Ya si Dios bendice y prospera, pues pueden darse el lujo de comprarse cosas extras, materiales. Pero ese es el deber del padre, del padre en la casa. Es él ser el líder, la cabeza, quien dirige. Alguien tiene que dirigir el hogar. Y ese alguien es el hombre. Muchos hombres no están cumpliendo ese deber de ser el líder en la congregación, en la casa. Y entonces como la mujer ve que él no está tomando el papel, entonces la mujer dice, entonces yo voy a dirigir, yo voy a ser la cabeza. Y cuando ella dirige, entonces ese no es el orden establecido por Dios. Y ahí es donde ya empiezan malas cosas, porque alguien está ocupando un lugar que no le pertenece. Ahora, muchas mujeres se ven forzadas a dirigir, porque el hombre no está cumpliendo su deber. Muchas mujeres se ven obligadas a tomar las riendas de la familia, porque el hombre no está cumpliendo con ese deber. Después también el hombre tiene el deber o el papel de sacerdote en el hogar. Él, el hombre, es el responsable de guiar la familia hacia Dios. Es el responsable de presentar a los hijos y a la esposa hacia Dios. Entonces, en la congregación, las mujeres son las que se ven más activas, son las que buscan más a Dios. ¿Dónde están los hombres? Ellos tienen la responsabilidad de estar primero aquí. Ellos tienen la responsabilidad de decir, mi amor, o hijos, ya son a las 6:30, tenemos que alistarnos para ir a la iglesia. Está sentado ahí viendo la televisión, está distraído. Él tiene la obligación de presentar a los hijos y a la esposa ante Dios. Él tiene la obligación también de suplir las necesidades, de interceder. Él se pone como un intercesor entre Dios y su familia. Él intercede por la esposa, él intercede por los hijos. Él muchas veces tiene que ponerse en ese lugar, porque a veces los hijos no están cumpliendo, y más adelante vamos a hablar de los hijos. A veces los hijos no están cumpliendo como deberían, entonces él tiene que ponerse en el lugar de los hijos y tiene que rogar al padre por sus hijos. A veces tiene que rogar al padre por su esposa, porque no quiere venir a la iglesia, porque no quiere buscar a Dios. A veces llora para que se haga realidad. Entonces se pone como un mediador. También él es el encargado de poner disciplinas espirituales en la congregación, en la casa. Él es el encargado de poder reunir a la familia y vamos a tener un momento de devoción delante de Dios. Dejen de hacer lo que están haciendo, siéntense aquí en la mesa o en la sala y abran sus Biblias y empecemos a leer la palabra de Dios. Eso es responsabilidad del hombre.
Él es el responsable, es el primero que se tiene que levantar para ir a los cultos. Y animar a la esposa y a los hijos para irse al culto. Después, también tiene que cumplir la función de pastor. Él tiene que cuidar a su esposa, tiene que cuidar a los hijos, tiene que protegerlos de las corrientes del mundo, proteger a su esposa, cuidarla. Los hijos, ellos se dan cuenta de todo lo que pasa en la casa. Ellos se dan cuenta cómo trata papá, mamá. Ellos se dan cuenta cuando discuten. Ellos se dan cuenta cuando pelean verbalmente. Ellos están ahí dándose cuenta. Ellos se dan cuenta si papá trata bien a mamá. Ellos se dan cuenta si le da el lugar a su esposa. Y ellos van creciendo con ese concepto de lo que ellos vieron. Y si papá no trata bien a mamá, cuando ellos se casen y van a tener a su esposa, van a hacer lo mismo que papá, porque aprendieron el ejemplo de ellos. Entonces, los niños tienen la capacidad de observar todo lo que ven y van a crecer con esa idea, con ese concepto, y van a hacer lo mismo cuando estén grandes. He aquí la importancia de papá y mamá, el trato en la casa, cómo tratar a su esposa, cómo hablarle, que los problemas resuelven ustedes en privado. No peleen en frente de los niños, no discutan en frente de ellos, arreglen sus problemas en privado. La disciplina, el trato. Entonces, la importancia de tratar bien a su esposa como vaso frágil, dice el apóstol Pedro, como vaso frágil. Y después a los niños, después el trato hacia los niños. Ahora, quien observa es la esposa. Primero los observadores son los niños, cómo papá trata a mamá. Ahora, quien está observando es mamá, cómo papá trata a los hijos. Si pasa tiempo con ellos. ¿Cuándo fue la última vez que usted abrazó a su hijo y le dijo, hijo te amo, hijo estoy orgulloso de ti, sentémonos a ver una película juntos, vayamos al parque a caminar juntos, quiero hablar contigo? ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo eso con su hijo? Entonces es importante ser un pastor hacia sus hijos, pasar tiempo con ellos. Hermano, no se enfoque tanto en su trabajo, no se enfoque tanto en su ministerio. Recuerde que antes del ministerio está la familia. Antes de los hijos está la esposa. En primer lugar, el padre o el hombre, el varón, su responsabilidad primordial es con la esposa. Después con sus hijos. La responsabilidad primordial de la esposa es hacia su esposo. En segundo lugar, los hijos. ¿Por qué? Porque si se tiene un matrimonio saludable, si las dos columnas del hogar están fuertes, los hijos se van a estar seguros. Los hijos se van a estar tranquilos porque papá y mamá se aman, porque papá y mamá se respetan, porque papá y mamá son fieles. Y cuando los niños ven a papá y mamá que se aman y que se respetan, ellos están seguros en ese hogar. Ellos se van a la cama tranquilos, seguros. Pero cuando ven que papá y mamá se la pasan discutiendo, se están en su cuarto y no pueden dormir pensando y los problemas. Entonces las dos columnas, papá y mamá, el hombre y la mujer, tienen que primeramente estar bien ellos para que los niños puedan vivir saludablemente y no tener nada, no tener ningún rencor hacia su padre. ¿Por qué mi papá trata hacia mi mamá y va a crecer con ese rencor hacia su papá? ¿O por qué mamá no le da el lugar a mi papá? ¿Por qué se comporta de esa manera?
y va a crecer con ese rencor hacia ella. Entonces, la importancia de poder estar bien las dos columnas. Después, el padre también tiene que dar un ejemplo de fe. Tiene que mostrarse su fe y su confianza y su cristianismo, porque los hijos ven. O sea, tiene que ser un hombre de oración, un hombre que se consagra para Dios, un hombre que busca a Dios para que pueda ser buen ejemplo hacia sus hijos. Imagínense los hijos en la iglesia viendo a su papá cómo habla, cómo canta, cómo toca, cómo predica, pero en la casa cómo se comporta. Entonces el hijo empieza a hacer una idea: papá, ¿por qué en la iglesia te portas así? ¿Y por qué en la casa o en el hogar o en la calle te portas de otra manera? Entonces, ser de un mismo parecer, como dice el apóstol Santiago, ser íntegro, de una sola pieza. Tiene que poner el ejemplo, ser hombre de oración, para que sus hijos y su esposa puedan también ser igual que él, que pueda tener un estilo de vida cristiana ejemplar, para que sus hijos vayan creciendo con ese modelo, con ese ejemplo, y que cuando digan, y que cuando sean, y que cuando ellos digan: cuando sea grande yo quiero ser como mi papá, para bien. Cuando yo sea grande, yo quiero predicar como mi papá, yo quiero tocar ese instrumento como mi papá, yo quiero enseñar como mi papá, que sea un gran modelo, una gran influencia para sus hijos, porque todo lo ven, todo lo observan. El modelo de un padre, el carácter, el temperamento de un padre. Todo eso también los hijos se están dando cuenta, cómo reaccionas hacia las circunstancias. ¿Cómo reaccionas en los problemas con la esposa? El hijo está viendo cómo sobrellevas las cosas. O sea, discutir y pelear, eso es normal. Eso no hay nada de malo en discutir entre hombre y mujer. Eso es parte del matrimonio, obviamente. O sea, el asunto aquí es cómo sobrellevas esas discusiones. ¿Cómo sobrellevan esos problemas? ¿Cómo sobrellevan cuando no hay dinero en la casa? ¿Y cómo el padre actúa en esas circunstancias? ¿Cómo actúa el padre cuando hay un enfermo en los miembros de la familia? ¿Cuál es su reacción? ¿Cuál es su postura? Los hijos están viendo. ¿Cómo hablas? ¿Cómo piensas? ¿Cómo actúas? Todo eso los hijos están observando, están viendo. Para que cuando sean grandes, yo quiero ser como papá. ¿Y quién es tu héroe? No, pues mi héroe es mi papá. La sabiduría de un padre. Los hombres necesitan la sabiduría de Dios para guiar a su familia por el buen camino. Te necesitan tener sabiduría para cómo tratar a la esposa. Hasta para eso necesitan sabiduría. Necesitan sabiduría cómo educar a los hijos. Necesitan sabiduría para todo. La sabiduría es indispensable en un hogar. Ahorita vamos a ver los hijos cómo responden cuando ya sean grandes. Porque muchos padres hacen todo lo que está a su alcance y mucho más. Pero después los hijos no responden. He aquí el conflicto. Entonces el padre lo que debe de hacer un hombre en el hogar. Amar a su esposa y también a sus hijos, proteger a sus hijos, ser un modelo hacia sus hijos. Ahora se ha llegado el momento de hablar de la mujer, porque todos hay responsabilidades. Recuerden que cuando Dios creó todo, cuando Dios creó lo que creó en Génesis, Dios dijo que todo era bueno, ¿verdad? Después, cuando ya todo era bueno y estaba el hombre, dice: no es bueno que el hombre esté solo. Todo lo que creó era bueno, pero cuando llegó al hombre, dice: eso no es bueno que esté solo. Le voy a crear a mi dolor de cabeza, a mi ayuda idónea, dice Dios.
Entonces, hermana, no sea un dolor de cabeza hacia su marido. Usted fue creada para ser ayuda idónea para él. Ayuda idónea. El hombre está incompleto. Se complementa con la mujer. Ahora, esa palabra, ayuda idónea, la palabra en el original hebreo es ser kenedo. Esa palabra ayuda idónea significa, escuche hermana, auxiliar, socorrer, apoyar, rodear, rescatar y proteger al marido. Auxiliar, socorrer, apoyar, rodear, rescatar y proteger al marido. Esa es su función. En pocas palabras, la mujer fue creada para hacer influencia hacia el marido. Y se ha comprobado científicamente que la mujer tiene bastante influencia hacia él. Ahora, esa influencia puede ser para bien o para mal. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado cómo estar esa influencia, porque de que la tiene, la tiene. Usted tiene la gran influencia de poder levantar a un hombre hasta lo más bajo, hasta el alcohol, las drogas, hasta lo más bajo que ha caído. La mujer tiene la influencia para poder levantarlo y ponerlo de nuevo, recuperarlo. Pero también tiene la influencia de tener a un hombre exitoso que ha logrado todo, hundirlo hasta lo más bajo. Así que esa influencia es usarla para bien. El primer deber que encontramos en la Biblia de la mujer es el deber de honrar a su esposo. De honrar a su esposo. Escucha lo que dice Esther 1:20. Todas las mujeres darán honra a sus maridos. En Efesios 5:22 dice, maridos, amen a sus esposas. Ahora aquí en Esther dice, ustedes esposas, honren a sus maridos. Ahora, ¿cómo se honra a un marido? ¿A quién se le dio el mandamiento de amar? Al hombre, ¿verdad? El hombre ama, está dando amor, está entregando amor. Lo menos que espera el hombre es ser correspondido. Entonces, para honrar la mujer, el marido es corresponder a ese amor que se le está dando. La mujer tiene que devolvérselo otra vez al hombre. El hombre da, la mujer recibe y corresponde. El hombre da, la mujer recibe y corresponde. Cuando ambos están en esa unión, hermanos, el amor va creciendo, el amor se va haciendo más fuerte, el amor va creciendo y se va haciendo cada vez más fuerte y no hay nada que lo pueda destruir. El problema está que cuando el hombre está cumpliendo, está dando amor, pero la mujer no está correspondiendo, o sea, tarde o temprano el hombre se va a cansar de dar, porque lo menos que él espera es recibir lo que está dando. Entonces, tarde o temprano se va, cuando o viceversa, cuando es la mujer quien está amando y el hombre no está correspondiendo, tarde o temprano se va a cansar, la balanza se está inclinando hacia un lado y ese matrimonio va rumbo al fracaso. Entonces, es aquí la importancia de cumplir sus deberes. Honra usted correspondiendo a ese amor. En segundo lugar, el deber de respetarlo. El deber de respetarlo. Efesios 5:33 dice, por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Otro mandamiento, respetar. La primera necesidad y fundamental del hombre es el amor. La necesidad fundamental de la mujer es el amor. Ella quiere que la amen. Científicamente se ha comprobado. Ella pide amor. Y el apóstol Pablo hace 2000 años lo escribió en este libro. Entonces, la necesidad fundamental del hombre es el respeto. Él exige respeto, él quiere que lo respeten. Entonces, él respete a su marido. ¿Cómo respeta usted a su marido? Bien, pues lo respeta a través de su mano izquierda. En el dedo anular ahí, si usted está casado ya tiene que tener un anillo en su dedo anular del lado izquierdo. Ese anillo representa muchas cosas, hermano. Cuando usted va por la calle, en el mercado,
y hay 2 o 3 hombres, usted sabe que los hombres que no son cristianos, ellos no tienen respeto. Cuando usted va está en el supermercado y muchos hombres así a su alrededor, con tan solo ver el anillo, usted le está poniendo un alto a ellos. Usted le está diciendo estoy casada. Sin usted decir nada, usted le está diciendo estoy casada, ya tengo marido, tengo un esposo, tengo a alguien que ya está a mi lado. Entonces el anillo es muy importante, usted está respetando de esa manera. También usted respeta a su marido con su conducta, con su comportamiento, cómo se comporta usted cuando él no está. Hace rato vimos el hombre, cómo se comporta el hombre cuando ella no está. Ahora la mujer, cómo usted se comporta cuando no está su marido. Cómo se comporta con los hombres. Cómo sabe frenar sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos. O sea, ambos tienen que respetarse y honrarse. Y la mujer tiene que darse a respetar también hacia los hombres. La mujer con su comportamiento, con su forma de ser, tiene que darse a respetar y tiene que mantener lejos a los hombres de ella. Porque los hombres no cristianos no tienen temor de Dios. Ellos no les importa si usted es casada o no. Entonces el deber de respetarlo. En tercer lugar, el deber de someterse a él. Y muchas mujeres como que no les gusta muy bien lo que escribió Dios en este libro cuando dice que se sujeten a ellas. Entonces, Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a sus propios maridos. Entonces, ambos son iguales delante de Dios. Ambos. El marido no es más que la mujer, ni la mujer es más que el marido. Solo en cuestión de oficio el liderazgo se le entregó al hombre. Y la mujer tiene que respetar eso. La mujer no tiene que imponer hacia el marido. Mientras el marido está sobrellevando, está ocupando ese lugar de líder, o sea, la mujer es ayuda idónea. No quieras hacer un lado a su esposo y tomar la rienda a usted, porque ese no es el plan original de Dios. Y después las cosas se empiezan a cambiar porque no están haciendo o no están en los lugares donde deberían estar. Entonces es la ayuda idónea, hermana, es la influencia que usted va a tener hacia su marido. Un hombre necesita una mujer que le eche porras, que lo apoye, que lo anime, que cuando él cometió un error, que no venga a rechazar, a reclamarlo. ¿Por qué hiciste eso? Y tú no sabes. Eso de nada significa. ¿Se acuerda lo que el hombre tiene que guardarse, lo negativo y lo positivo decirlo? Pues la mujer también lo mismo. Guárdese las cosas negativas, las cosas que no edifica, pues no se los diga, guárdeselo para usted. Exprese lo positivo. Exprese a su esposo que está con él, que aunque cometió errores o no salieron bien las cosas, ánimo, puedes hacerlo mejor la próxima vez. Entonces necesita estar ahí en esos momentos tan difíciles. Entonces el apóstol Pablo también se preocupa por el hogar cristiano. El apóstol Pablo, o Dios a través del apóstol Pablo, él está muy interesado que las familias funcionen bien como deberían de ser, para tener familias cristianas saludables, ejemplares, para las demás personas que no son cristianos. Ahora, a veces es la mujer la que sirve a Dios y el esposo no quiere nada con el Señor. Mi madre, yo le he dado testimonio muchas veces, mi madre fue la que empezó en las cosas de Dios. 30 años orando por mi papá para que Dios lo cambiara. 31 años, más de 30 años. Pero no se cansó. Sí, cuando el pastor pedía, ¿tienen alguna petición? Esto es para ustedes, hermanas. Cuando el pastor decía, ¿tienen alguna petición? Mi mamá era la primerita que se levantaba, con los ojos llorando literal. Quiero que oren por mi marido porque yo quiero que Dios lo cambie, que venga a la iglesia.
Cada vez hacía eso. A veces nos daba testimonio. Yo me daba pena, hijo, de decir esto, pero yo quería que mi padre, que mi esposo cambiara. Después nos decía eso. Hasta que un día Dios cambió la vida de mi papá. Humanamente hablando, para mí, para todos nosotros sus hijos, era imposible que mi padre cambiara. Incluso cuando me dijeron que empezó a ir a la iglesia y aceptó a Cristo, yo todavía no creía, porque conocía a mi papá. Yo tuve que hablar con él. Yo le dije a mi mamá, a ver, pásame a mi papá. Yo quiero escucharlo de sus labios, que realmente sí que fue a la iglesia. Y cuando hablé con mi papá, le pregunté, me dijo, hijo, sí, acompañó a tu mamá a la iglesia. Yo me solté llorando, lloramos los dos. Era un milagro que Dios hizo en la vida de mi padre. Y desde ese día hasta el día de hoy, él sigue en la iglesia. Él siempre le ha gustado llegar temprano en sus reuniones, pues en la iglesia también. La gente daba testimonio. 10 minutos antes de que abrieran la iglesia, mi padre ya estaba ahí afuera en la puerta, imagínense, esperando que se abriera el templo para entrar. Entonces, no se desesperen. Sus esposos van a venir, pero usted no baje la guardia. Ore y llore por su esposo. Que realmente Dios vea que están interesados en que Dios los cambie. Mi mamá ayunaba por él. A veces mi madre decía, cuando es la hora de la comida, hijos, coman ustedes porque yo no tengo hambre. No es de que no tenía hambre, ella estaba ayunando por su esposo. Santa Mónica, la mamá de Agustín, oró más de 17 años por su hijo Agustín. Dios lo cambió en un momento. Entonces, la perseverancia en oración para que Dios cambie a su esposo. Y viceversa. Muchos padres o esposos que la esposa no va a la iglesia y no quieren nada, pues aplíquelo exactamente lo mismo. Siga orando por su esposa. Algún día Dios lo va a cambiar. Hay una promesa en la Biblia. Que la iglesia, cree en mí y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa bíblica. Ahora, la tarea de nosotros es perseverar en la oración. Nosotros, todos los hijos estamos orando por mi papá, no solamente mi mamá. Cuando nos convertimos nosotros, la familia entera orando por mi padre. Entonces se convirtió mi papá. Entonces, hermanos, hermanas, sigan orando por sus esposos, esposos, sigan orando por sus esposas. Un día estarán en la casa de Dios. Y finalmente, mi estimado hermano, el deber de los padres hacia los hijos. Los padres cumplen a veces todos los requisitos que se tiene que cumplir. A veces ellos dan su vida por sus hijos y hacen todo lo posible por sus hijos. Pero cuando sus hijos crecen y llegan a una edad adulta, ellos toman sus propias decisiones. Y el padre ya no tiene mucho que hacer, porque no puedes obligar a tu hijo a estar aquí, porque entonces ya no vendría de voluntad, ya venía por obligación, y eso le va a hacer mucho daño a su corazón. Entonces, con el dolor de tu corazón, entrégaselo a Dios. Dile al Señor, yo ya hice todo por mis hijos, ya hice todo lo que estaba a mi alcance, ya no puedo hacer más, ahora te los entrego a ti. Y se quita ese peso. Siga orando por sus hijos que un día van a venir a la presencia de Dios. El evangelista Billy Graham, mientras predicaba, su hijo le hacía un escándalo en el público. La mamá tenía que encerrarlo en la cajuela del auto. Entonces, un gran hombre ejemplar y sus hijos. Entonces, a veces los hijos no responden como deberían. Se le hace todo. Se hace todo lo que está al alcance y al final solo les queda orar por ellos. No menguar, que su oración siempre, que sus lágrimas estén delante de Dios por sus hijos. Y algún día Dios los va a cambiar, porque hay una promesa en la Biblia. Algún día Dios los va a traer como el hijo pródigo probablemente. A veces es necesario que se den golpes en la vida para que puedan regresar y valorar más la vida cristiana. Y finalmente, los deberes de los hijos hacia los padres. Los deberes de los hijos hacia los padres. Hay muchos hijos que no están cumpliendo esa obligación. Efesios 6:1 nos dice, hijos, obedeced. Note que a cada uno se le da el mandamiento. El padre
el esposo ama a tu esposa. La esposa respeta a tu marido. Hijos, obedezcan a sus padres. Es un modelo ejemplar en la Biblia. Y cuando se lleva ese modelo, cuando se cumplen esas demandas o esas exigencias de Dios, entonces el matrimonio, el hogar, la familia está funcionando correctamente, naturalmente. Ahora es muy difícil sobrellevar eso porque a veces es el papá quien está sirviendo a Dios y los hijos y la esposa no quieren nada. A veces es ella quien está sirviendo a Dios y los hijos y la esposa no quieren nada con Dios. A veces son los hijos los que están sirviendo a Dios y los padres no quieren nada con Dios. Ahí solamente nos queda orar y suplicarle a Dios por misericordia para que la familia venga al arrepentimiento de Dios. Quisiéramos que todo fuera perfecto, pero a veces no lo es y necesitamos orar para los miembros de la familia para que vengan al arrepentimiento. Esa palabra obedecer significa oír atentamente y obedecer y hacer lo que el Padre dice. Entender, escuchar con atención lo que papá y mamá dicen. Los hijos necesitan escuchar con atención las demandas que están diciendo, que están pidiendo los padres. Primera de Samuel 2:23 dice, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo nuestros malos procederes. No, hijos míos, dice Elí, no, hijos míos, si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Muchos hijos no escuchan los consejos de los padres. Se vuelven rebeldes contra el Padre y contra Dios. Muchos hijos no respetan a sus padres. Muchos hijos deshonran a sus padres con su comportamiento. El verso 26 dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Los padres quisieran tener hijos como Samuel, pero muchas veces eso no sucede. Entonces, rogar a Dios por los hijos para que Dios tenga misericordia de ellos. Entonces, Dios cambia los corazones, solo tiene que ver que realmente nos interesa, estamos preocupados por los hijos. Que Dios vea derramando tus lágrimas todas las noches por el hijo. Pero si no le pides a Dios por tu hijo, ¿cómo Dios lo va a salvar? Tiene que ver que realmente estamos interesados de poder hacer algo con los hijos. Proverbio 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Muchos jovencitos, por ser inexpertos, inmaduros, ellos no aceptan consejo de los padres. Los padres te están dando consejo porque ellos ya vivieron, ellos ya se dieron golpes en la vida y no quieren que los hijos le pase lo mismo, pero muchos hijos rebeldes no entienden. Y no entienden, y uno les habla y no entienden. Proverbios 6:20 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre nuevamente. Entonces los hijos tienen que ser unos hijos de ejemplos, que el padre se sienta orgulloso de los hijos, que los padres se sientan orgullosos de tener a sus hijos en los caminos de Dios. ¿Cuántos hijos no han puesto en vergüenza a sus padres? ¿Cuántos hijos con su estilo de vida, con su manera de ser, han deshonrado a sus padres? Imagínense. Entonces, el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo está muy interesado en darnos esas demandas en la familia para que funcionemos bien. Entonces, Dios también le interesa que estemos bien en la familia, porque la familia son pequeñas iglesias, son pequeños rebaños, y si las familias van a estar bien saludables, pues la iglesia va a estar bien. Entonces muchas veces la iglesia no está bien porque en el fondo las familias no están bien, y eso se transmite. Entonces la palabra de Dios, hermanos, suple todas las necesidades, todas las áreas de la vida del ser humano. Tiene la capacidad, el Evangelio de Jesucristo a través de su palabra, suplir las necesidades más esenciales del ser humano. La Biblia habla de todo, absolutamente todo, lo esencial de la vida
de la persona. La Biblia, el Evangelio, Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo, se encarga de suplir las necesidades más esenciales del ser humano, del cuerpo, del alma y del espíritu. Solamente Dios, solamente el cristianismo, solamente Jesucristo, solamente la palabra de Dios puede suplir esas necesidades esenciales de las personas. Por eso tenemos un Dios extraordinario. Y si nosotros nos enfocamos en Él, podemos funcionar naturalmente como personas, como cristianos, como hijos de Dios. Póngase de pie, por favor. Entonces, hagamos nuestro papel, cumplamos nuestros deberes. Si usted es padre, trate, por el amor de Dios, trate de cumplir esas demandas de Dios para que pueda funcionar bien su familia. Si usted es esposa o madre, trate de cumplir esos deberes, esos mandamientos para que pueda funcionar bien su familia. Si ustedes son hijos, traten de cumplir esos mandamientos para que sus padres se sientan orgullosos de ustedes y no sean la vergüenza de sus padres, como dice el proverbista. Pidámosle a Dios que tenga misericordia de nosotros y que nos ayude a salir adelante. Señor, te damos gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayuda a mis hermanas, Padre, que sus esposos no quieren nada contigo, Padre. Yo sé que ellas han derramado lágrimas, Padre, por sus esposos. Yo sé que ellas han llorado por querer ver a su esposo, Señor. Tú que eres un Dios misericordioso, compasivo y clemente, Padre, haz un milagro en sus vidas, Padre, por favor. Yo te suplico, quisiera mencionarte por nombres, Padre, pero tú las conoces, Señor. Haz un milagro en su esposo, que ellos puedan venir con voluntad propia a tus caminos, Padre. Que ellos puedan estar aquí gozosos, sonrientes de poder estar en tus caminos, poderoso Dios. Yo te pido por los esposos, por los padres que tienen a su esposa que no quiere nada de ti, Padre. Tú has visto sus lágrimas, sus ruegos, sus lloros a la medianoche, Padre. Haz un milagro en ellas, Padre, que ellas pueden venir al arrepentimiento, Señor, y ellas puedan estar con su esposo sentado aquí en la banca, Padre Santo. Yo te pido por los hijos, Señor, Padre, que no te conocen, que no quieren nada de ti. Tú has visto las lágrimas de los padres, Señor. Tú has visto, Señor, de rasgar sus vestidos, Padre Santo, y poder y clamarse. Tú has visto su quebrantamiento a la medianoche, Padre Santo. Tráelos de vuelta a los hijos a tu camino, Padre, a tu rebaño, Dios mío. Haz un milagro sobrenatural en ellos, Padre, para que toda la familia pueda estar aquí, poderoso Dios. También aquellos que tienen hermanos que no conocen, Señor, de tu palabra, Dios, tráelos aquí, Señor, Padre. Tú que eres misericordioso y que tu gracia, Señor, se extiende hacia todas las personas, Señor. Tráelos, Padre Santo, a tu camino. Que pueda toda la familia, Señor, padres, hijos, hermanos, y toda la familia en general pueda venir al arrepentimiento y estar en tu casa, poderoso Dios. Envía, Señor, evangelista en aquellos lugares donde se encuentran nuestros familiares, Padre. Si están en otros lados, si están en otros países, envía obreros a ese lugar, que se crucen en su camino, Señor, durante el día y que les hablen de tu palabra, poderoso Dios. Que puedan recibir un folleto, Señor, que puedan escuchar una predicación, poderoso Dios. Algo, Padre, donde tú puedas manifestarte, poderoso Dios. Tú que eres experto en actuar, tú que actúas con sabiduría, Padre Santo, yo pudiera decirte cómo hacerlo, Padre, pero tú eres más sabio que yo, Padre. Tú eres más inteligente que yo, Señor. Hazlo, poderoso Dios. Que tu palabra llegue a sus oídos y puedan ser salvados, poderoso Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, que salves a nuestra familia, poderoso Dios. Gracias, Señor, poderoso Dios, gracias. Gracias. Amén.